se le asigna espacio de dirección, se le crea su identificador, de eso se encarga el planificador de largo plazo. ¿Ok? O sea que aquí estaría el planificador, interviene el planificador de largo plazo. Es decir, interviene en la parte de la creación y por supuesto de la terminación de procesos. Es decir, cuando un proceso termina, se le libera la memoria, se le destruye el PCB, etcétera, etcétera. Si es zombie hará lo que tiene que hacer, etcétera, dependiendo de la operación. Pero es el planificador de largo plazo quien se encarga de eso. ¿Ok? El planificador de mediano plazo normalmente es el que se encarga de controlar el nivel de multiprogramación. Es decir, que está viendo cómo está la memoria, ¿de acuerdo? Cómo está la memoria, y si la memoria está muy llena, ¿qué hace? Es decir, es el que se encarga de hacer el swapping. Efectivamente. Entonces, ¿dónde participaría? Aquí. Aquí estaría el de mediano. Perdón. Es al revés. Es así. Aquí sería el mediano. Ahí participaría el planificador de mediano plazo, que es el que controla el nivel de multiprogramación. ¿Ok? Y finalmente, el planificador de corto plazo es el que implementa justamente el algoritmo de planificación. Es decir, es el que controla ¿qué? Aquí. ¿Perdón? Aquí, ¿cómo están los procesos? Los procesos se colocan en una cola, ¿cierto? Bueno, justamente ese algoritmo de corto plazo, es el que se encarga de administrar la cola de listo. O sea, cómo inserto, en qué lugar va a ir un proceso que llega al estado de listo. ¿Okay? ¿En qué lugar de esa cola? ¿Dónde va a estar? Es el que implementa el algoritmo de planificación y para controlar la cola de procesos listos. ¿De acuerdo? ¿Y el despachador qué será? El que pasa del listo a ejecutándose, exactamente. El despachador es el que, bueno, entre el corto plazo y el despachador, porque el corto plazo lo organiza y el despachador lo que hace es, el primero que está en la cola es el que voy a despachar. ¿De acuerdo? Que no se confunda eso. El algoritmo organiza la cola y el despachador no tiene que organizar la cola. El despachador lo único que hace es el primero que está en la cola es el que voy a despachar. ¿Cómo llegó ahí es como ese proceso? Pues eso fue el de corto plazo quien decidió. ¿De acuerdo? Ok, ¿cuál es la frecuencia de ejecución de esos planificadores? Es decir, ¿cuándo se llama el planificador de largo, de mediano y de corto? Bueno, el de largo se llama cuando se crea el proceso. Exacto, el de largo plazo está fácil. Se invoca cuando hay una creación o cuando hay una terminación. O sea que su frecuencia de invocación con respecto al despachador es muy baja, muy baja, muy poca. El de mediano plazo, ¿cuándo se invocará? Cuando se llena la memoria o cuando... ¿Pero cómo sabe cuándo se llena la memoria? No, eso depende del usuario.
No, eso, en ninguno de estos planificadores, acuérdense que ahorita estamos viendo cómo el sistema de operación lo hace. Hasta aquí como programadores no tenemos nada que ver. Esto lo hace el sistema de operación. O sea, aquí el usuario no tiene nada que ver. Pues exactamente, cuando se hace un malloc, por ejemplo, puede ser que ahí se invoque al planificador de mediano plazo, o es un demonio que cada cierto tiempo se activa y mira cómo está el estado de la memoria y decide. ¿De acuerdo? Pero tiene un poquito más de frecuencia de uso que el de largo plazo, ¿sí lo ven? El de corto plazo, cuando se invoca, exacto, y cuando llega uno nuevo también. Entonces tiene, ¿cuándo se invoca para resumir? ¿Alguien iba a preguntar algo tú? Ok. ¿Cuándo se...? Ajá. Del estado ejecutando bloqueado, ¿no debería haber otra flechita del planificador de corto plazo? Del estado ejecutando a bloqueado... No, ahí quien interviene, porque aquí son otras colas. Ahí quien interviene son los administradores de dispositivos. Ahí intervienen los planificadores del CPU. No, pero o sea, dice un enlace entre listo y... O sea, digo, por ejemplo, si estás ejecutando y pasa de entrada y salida. Sí, esta dices tú. Esa. Esa flechita existe como transición de estado, efectivamente. Pero como que alguno de estos planificadores se encarga de esa transición, no. Quien se encarga de esa transición es el componente que tiene que ver con el dispositivo de entrada y salida a donde va. Porque lo que va a hacer es administrar esta cola, y esta cola no es responsabilidad del planificador, de los planificadores de CPU. ¿De acuerdo? El planificador de dispositivos de entrada y salida se encargará. Pero ahorita estamos hablando de planificadores que tienen que ver con el CPU. El planificador de corto plazo tiene que trabajar como máximo cada quantum de tiempo. Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo cada quantum de tiempo, pero efectivamente sería cuando trabaja cada quantum de tiempo, cuando entra un proceso nuevo a la cola de listos, o cuando un proceso viene de bloqueado a listo, o de suspendido listo a listo. ¿Ok? Entonces, por supuesto, su frecuencia de uso es mucho mayor que esta, su frecuencia de invocación, perdón, es mucho mayor que esta. El despachador y el de corto plazo tendrán exactamente la misma frecuencia de invocación. No, ¿por qué? Porque el desglosar solo mueve el primer proceso de la lista. Es decir, que tiene menos o más. Menos frecuencia que el de corto plazo. Puede ser que en la cola de listo no vaya a hacer nada, de repente. Puede que esté llegando más procesos, pero sí hay una lista en que nos tiene que estar pasando ejecutando. Entonces, el de corto plazo puede estar planificando en ese momento, pero el despachador sí. Es decir, que el despachador puede tener más frecuencia de invocación que el... efectivamente, el despachador tiene mucho más frecuencia que el corto plazo. ¿Por qué? Porque hay momentos, dependiendo de hecho de si es expropiativo o no expropiativo, porque hay momentos en que el procesador se intercambia entre, ¿se acuerdan? Modo usuario, modo kernel. Y es el despachador quien se encarga de mantener el estado de ejecución de ese proceso que fue expulsado momentáneamente para luego volverlo a despachar. ¿Okay? Ahí interviene el despachador, pero el de corto plazo no, porque no se mueve nadie en la cola de listo. ¿De acuerdo? Entonces, nunca va a tener menos, nunca. Menos frecuencia de invocación que el de corto plazo. Como mínimo tendrá la misma cantidad de invocaciones que el de corto plazo. ¿De acuerdo? O sea, un ejemplo de cuando se usa el despachador, pero no el planificador de corto plazo, sería si hay como una interrupción de un proceso y va a pasar a modo kernel, pero no hay cambio de proceso. Exactamente, cuando no hay cambio de proceso. Hay cambio de contexto, pero no